hace un momento, las condiciones en las que hoy se da la movilización en el país y que justo los y las jóvenes son quienes han liderado, junto con otras, por supuesto, el proceso de movilización que hoy pues ya lleva 3 semanas en esta coyuntura. Pero que decíamos ahorita no es una cosa que acaba de ocurrir, sino que es una larga historia la que hoy se está reflejando. Entonces queremos revisar esas implicaciones en la vida de ellos y ellas, de los y las jóvenes. Y en este segundo día del seminario de contexto, entonces, nos proponemos estas reflexiones con el doctor Alfredo Nateras, con la doctora Rita Ceballos, con el periodista Omar Vera, sobre esas condiciones que el aislamiento mismo en medio de la pandemia ha desplegado en los y las jóvenes. Y ahí queremos reconocer como 5 dimensiones que creo que son claves de lectura en esta perspectiva en la que queremos vincular esta reflexión. Las afectaciones en la vida familiar, la situación que incluye, como decíamos desde el día de ayer, fenómenos como los de la violencia intrafamiliar, que al estar confinados, que al estar digamos, encerrados o volcados al interior de las casas, muchas de los hogares, muchos de estos fenómenos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, se intensificaron. Pero bueno, también ahí se dieron resignificaciones y redefiniciones de roles y arreglos propios al interior de cada una de las familias. Entonces ese es como uno de los ejes que nos interesa plantear en la conversación el día de hoy. El segundo sería una reflexión en torno a los procesos de aprendizaje, ¿no? Como qué significa asistir a los procesos educativos mediados por tecnologías como la que hoy tenemos y nos permite conectarnos en este seminario, pero también en condiciones mucho más difíciles, mucho más complejas para sobre todo los niños y las niñas en la educación básica y en condiciones de ruralidad, sobre todo en los territorios más profundos de países como el nuestro, en Colombia, en el que todavía las condiciones de conectividad, de acceso a tecnologías de la información y la comunicación no es una cosa fácil, ¿no? Y el ejercicio que hicieron muchos maestros y maestras de poner sus clases en guías, en papel, llevarlas hasta las fincas en las que viven los niños y las niñas y hacer ahí unas asesorías, unas tutorías, creo que implica también un ejercicio de reflexión sobre estos procesos educativos. El tercero sería, ayer lo conversamos bastante, las afectaciones sobre la salud mental, qué ha significado estas condiciones de confinamiento, qué ha significado esta construcción de comunidad de otra forma, que ya no es en cara a cara, piel a piel, sino en la distancia que evidentemente ha sido desplegada en estas condiciones. Y por supuesto, un tema que hoy nos convoca, que va a ser muy importante, también lo estábamos nombrando en el preámbulo de esta conversación, el tema de la participación y la movilización social. ¿Qué ha significado eso en estas condiciones que vienen acumulándose y que hoy en particular en Colombia, pero Alfredo lo decía ahorita también, estas condiciones en toda América Latina que se despliegan y que se enfatizan a partir de las restricciones mismas que la pandemia nos planteó? Y finalmente, esas consecuencias entonces frente a, o mejor, el desenlace con medidas punitivas y autoritarias que se han propuesto en escenarios como el nuestro, ¿no? Frente a la movilización, represión, pareciera ser el eslogan. Se intentan, de todas maneras, hay estrategias creativas. El Comité de Paro lo ha dicho, esta es una movilización masiva, creativa y pacífica, y hay en este momento, el día de hoy, en Colombia, en nuestro país, un nuevo acercamiento para plantear estos puntos
en los que nos estamos debatiendo en este momento. Bueno, hoy, como les decía, vamos a estar con el doctor Alfredo Nateras, vamos a estar con la doctora Rita Ceballos en esta mañana y vamos a estar con Omar Vera, que es periodista, hace parte de un medio alternativo de comunicación, porque lo decíamos también hace un momento, nos interesan estos planteamientos de investigadores, investigadoras consagradas alrededor de los temas de juventud, pero nos interesa también estas miradas alternativas que se van construyendo como posibilidades de los propios territorios para pensar y para conversar sobre estos asuntos en los que nos estamos moviendo. Entonces, como está planteado en la agenda, vamos a arrancar con esta mirada internacional del doctor Alfredo Nateras, a quien insisto en el agradecimiento por acompañarnos. Vamos a estar trabajando con él alrededor de unos 20 minutos. Luego vamos a seguir en una mirada, en una perspectiva, digamos que como lo decía Alfredo ahorita también, implica una conversación entre México y lo que está sucediendo en Colombia y seguramente en América Latina. Luego vamos a tener la participación de la doctora Rita Ceballos. Con la doctora Rita Ceballos hemos propuesto una conversación que particularmente a mí se me hace urgente, tanto en nuestro doctorado como en nuestras distintas reflexiones. Lo que acontece en Haití y en República Dominicana, territorios de esta región que a veces no tenemos en cuenta y que creo que hay unos bojones de pensamiento que son necesarios. Entonces, con la doctora Rita vamos a estar conversando en esto. Además, Rita, querida, agradecerte por tu disposición para conversar, una alegría inmensa, porque Rita es egresada de este grado y es una felicidad poder escuchar personas que conocemos y queremos. Y luego vamos a tener otros 20 minutos con Omar Vera, que es el director de Turbión, un medio de comunicación alternativa que seguramente nos va a poner puntos de vista muy distintos a los que circulan en medios digamos, hegemónicos y con formas más hegemónicas también de contar lo que sucede en los territorios. Luego de eso vamos a hacer un receso y después del receso vamos a tener una posibilidad de conversar con ustedes. La idea es que podamos ir usando el chat también para ir haciendo planteamientos de preguntas, de tal forma que yo las pueda ir revisando y las pueda recoger para ese planteamiento que vamos a tener de preguntas y comentarios que no son sino una excusa para seguir conversando con nuestros invitados, nuestra invitada. Esa es un poco la dinámica de esta mañana. Como saben, en la tarde vamos a seguir con otras personas que nos van a estar acompañando, pero bueno, en la tarde revisamos un poco esa agenda. Entonces, sin más preámbulos, el doctor Alfredo Nateras es, además de doctor, maestro en ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, es maestro en psicología social de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en coordinación de grupos operativos, es licenciado en psicología social también de la misma universidad. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y es coordinador del diplomado Culturas Juveniles, Teoría e Investigación en esta misma universidad y miembro del Comité de Posgrados en Psicología Social, Maestría y Doctorado de la misma universidad. Doctor Alfredo Nateras es ampliamente reconocido por sus trabajos en torno a las juventudes y esto le ha permitido pues, hoy ser miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT en México. Tiene un reconocimiento de profesor de tiempo completo con perfil deseable del programa de mejoramiento del profesorado. Este fue un reconocimiento que obtuvo desde el 2016 hasta el 2019
Tiene además el primer lugar en el concurso nacional de tesis sobre juventud en el 2011, en la categoría tesis de doctorado realizado por el Instituto Mexicano de la Juventud, y una medalla al mérito universitario por el mejor promedio de su generación en el doctorado. Bueno, me podría gastar el día entero terminando de revisar la hoja de vida del doctor Alfredo Nateras, pero solamente quería resaltar estos aspectos un poco para poner en contexto a quienes aún no conocen el trabajo de Alfredo. Con Alfredo además compartimos en distintos escenarios, en el grupo de trabajo de infancias y juventudes muy fuertemente nos hemos encontrado en el grupo Claxo y ahí hemos planteado muchos escenarios y bueno, en distintos eventos en los que por fortuna nos hemos podido cruzar. Alfredo, entonces bienvenido, de nuevo muchas gracias por acompañarnos, tienes 20 minutos para compartirnos tu reflexión, voy a hacerte alguna señita cuando falten 5 minutos para que lo sepas y no, muchas gracias. El micrófono, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Así como lo decía Julián, muy amables por la invitación en términos de estar en este espacio de nueva cuenta con ustedes. Y más que nada también espero estén lo mejor posible, no solo en lo individual, sino en lo colectivo, a partir de esta situación demasiado complicada de más de un año de confinamiento de COVID. En ese sentido, agradezco la invitación al doctorado, a la Universidad de Manizales y especialmente Se te cerró el micrófono. María Camila, ¿sí? Por haberme invitado a este evento. Se me pidió en primera instancia que hablara acerca de las juventudes en México con respecto al impacto del COVID y al mismo tiempo también que refiriera algunas cuestiones con respecto a los últimos acontecimientos en relación a las escenas o a las escenas de los movimientos sociales del descontento y malestar social en América Latina y especialmente lo que está sucediendo en las calles y en las principales ciudades de Colombia a partir del 28 de abril pasado. Entonces, para esto voy a marcar mi exposición en dos ritmos, en dos momentos. El primero justamente a partir de hacer como un marcaje solamente con respecto al asunto de las juventudes en México y circunscribiéndome un poco a los ejes o a las dimensiones que Julián refirió. Hablaré rápidamente de la vida social y las juventudes, lo que tiene que ver con la familia y más que nada los espacios. El otro aspecto rápidamente sería algo poco visibilizado, muy fuerte, que tiene que ver con lo que le llamamos los estados afectivos, los estados emocionales, dada esta situación, y agregar un último, digamos, como horizonte o dimensión, que es justamente la post-pandemia. Esto espero hacerlo así como muy rápido en 10 minutos y en un segundo momento tocaré el asunto de Colombia, básicamente a partir de algunas reflexiones para esto trabajé rápidamente una suerte de videoclip de 5 minutos y que a partir de ahí va a ser el marcaje.
Entonces, me arranco rápidamente con lo primero de las juventudes y el COVID. Para esto, igual preparé desde mi formación de antropólogo una exposición básicamente de imagen, lo que le llamamos la fotoetnografía, que la están viendo ahorita. Entonces, esta, digámosle, esta exposición tiene que ver también con una investigación que estoy corriendo y que acabo de terminar de mayo del año pasado y la acabamos de concluir mayo 21, básicamente un año, y utilizamos la estrategia de la ciberetnografía. Es decir, establecemos una serie de vínculos, una investigación colaborativa con jóvenes y a través de la plataforma de Zoom y el diseño colectivo de una guía de entrevista, entonces hicimos a lo largo de este año una entrevista. Entonces, parte de lo que voy a decir está basado en algunos resultados iniciales de esta investigación. El primer eje que trabajamos es un eje espacio-temporal. Trabajamos teórica y metodológicamente sobre el eje del pasado, presente y post-pandemia. Y una categoría importante que atravesamos es la categoría de las clases sociales. En ese sentido, uno de los contextos me parece muy importante de las juventudes, no solo en México, sino en América Latina, que tiene que ver con la precariedad. Creo que ese es un marcaje que caracteriza a las juventudes en México y en América Latina con sus diferentes ritmos y sus diferentes vicisitudes por cada país. Y lo otro que aparece ahí es el asunto de las violencias. Entonces, la primera, digámosle, hipótesis importante es el asunto que en situaciones de precariedad y en situaciones de violencias, lo que vino a hacer la pandemia es desnudar de una manera brutal estas situaciones de precariedad y estas situaciones de violencia que especialmente, ¿sí?, han marcado, ¿no?, la cuestión de las vidas o los haceres de las juventudes. Entonces, en ese sector y en ese sentido, para ir más rápido, el asunto tiene que ver con, llega la pandemia y el primer eje donde se ve, hay un vaciamiento de la vida social, de la vida cotidiana, ¿sí?, de la población en general y especialmente de las juventudes en particular. Y este marcaje es, digamos, clave en términos de que la vida social y la vida, digamos, cotidiana estaba marcada por los ejes, por una parte, algunos que tenían trabajo y lo perdieron, los otros que estaban en la escuela y entonces, dado el confinamiento, se retrotrae la vida social. Y esto lleva a el asunto de hay un trastocamiento del tiempo de la vida cotidiana. El tiempo de la vida cotidiana en términos del encierro para muchas juventudes se hace un tiempo, ¿sí?, arrítmico y atemporal. Hay un trastocamiento del tiempo, dado que el marcaje de la vida cotidiana y de la vida social estructuraba ese tiempo social. En el confinamiento entonces se desestructura. Una gran parte de las juventudes, ¿no?, durmiéndose 4 o 5 de la mañana, despertándose, ¿sí?, 12, 1, 2 de la tarde. El otro eje importante, y lo digo rapidísimo, es el asunto de la familia.
¿sí? Además de lo que ya sabemos de que se ha recrudecido las tensiones y los conflictos y demás, lo que yo he encontrado en las investigaciones es que dado tanto tiempo y aún situaciones de confinamiento, ¿sí? He encontrado en estas juventudes de las clases altas, medias y bajas, una revaloración, a pesar de la familia que les tocó, una revaloración de la familia a partir de la posibilidad de el tiempo compartido. Los relatos son, ahora ya tengo más tiempo, ¿no?, para desayunar con mi familia, para comer con mi familia. A mis padres o hermanos no los veía. Entonces hay una cuestión de reificación, sí, del tiempo social, pero también del tiempo y del vínculo con la familia, con todo y tensiones, con todo y conflicto. Una suerte de revaloración. Esto es importante por el valor simbólico. Aún a pesar de la tensión, los conflictos y la violencia, ¿sí?, las juventudes o una parte de las juventudes, en el caso mexicano que estoy investigando, ¿sí?, le da un valor importante a la familia porque es el último reducto que tienen, ¿no? Es decir, varios jóvenes del estado que venían a la Ciudad de México a estudiar, por la situación económica dejaron de tener ingresos, ya no podían pagar el piso o el apartamento o ser roomies y regresaron a sus casas con sus papás. Ese es un marcaje importante. El otro marcaje importante me parece que tiene que ver con el asunto de, y aquí lo ligo, de que en términos de las familias, ¿sí?, en el caso mexicano y latinoamericano son familias, digamos, de como muy conservadoras, ¿no? En el caso mexicano, guadalupanas y cristianas. Y entonces lo que hemos estado encontrando, que ha habido una tensión, ¿no?, en términos justamente a los hábitos, al rediseño de los hábitos que los jóvenes están implementando en el espacio familiar. El uso de la tecnología, por ejemplo, ¿sí?, ha sido como un lugar de tensión, pero hay también la precariedad económica, porque hay familias en donde los recursos no alcanzan para estas juventudes y se tiene que compartir, ¿no?, la señal de internet, o se tiene que compartir la computadora si es que la hay, o los datos móviles en los teléfonos inteligentes y celulares. De ahí lo ligo rápido, los estados afectivos, los estados emocionales. Ha habido una suerte de incertidumbre, de extrañeza, ¿sí?, en términos al vaciamiento de la vida social y de la vida cotidiana de la mayoría de estas juventudes. El estado afectivo tiene que ver también con el asunto, y aquí lo digo, de el duelo ante las pérdidas. Muchos de nuestros jóvenes perdieron a grandes amigos, perdieron a sus papás, familias infectadas. Entonces, la ritualización del duelo está cancelada. Los funerales no son posibles ni viables. De hecho, esa ritualización que tenemos de nuestros muertos ha fracturado, ¿sí?, el hecho de la despedida. En el funeral, en el entierro, ¿no?, ahí está el cuerpo. Ahora se incineran y no es posible por el COVID. El otro es la cuestión afectiva muy fuerte en términos del vaciamiento de la socialidad. Y básicamente muchos de los alumnos no conocen a sus maestros físicamente por el tiempo de ingreso, o muchos de los alumnos no conocen físicamente a sus compañeros. Entonces hay una cuestión de extrañamiento y de tristeza de no poder hacer la vida social en la escuela y ahora en el confinamiento. Y lo otro es una cuestión muy impactante en los horizontes de proyecto de presente de la mayoría que ha cancelado, ¿no?, acciones o actividades, ¿no?, en sus proyectos educativos,
en sus proyectos de vida que los pone en situaciones de tristeza. Hay mucha tristeza, mucha incertidumbre, depresión. Y curiosamente, de la clase media alta en México, tienen sus apoyos psicológicos. No han dejado de ir al psicólogo, pero ahora vía telefónica. En cambio, los jóvenes de la clase media y media baja no tienen este apoyo psicológico, ¿sí? Y en ese sentido y en ese tenor, el apoyo psicológico son las conversaciones con sus cercanos, con sus amigos, con sus cuates, digamos, ¿sí? Y el otro asunto, como horizontes de pandemia, es lo que tiene que ver con que cuando yo les pregunto, ¿qué es lo primero que harías después de la pandemia? Y la respuesta de la mayoría es ir a ver a mis amigos, ir a ver a mis cuates, ¿sí? Lo segundo es ir a ver a mi familia, ¿sí? El abuelo, el tío, ta. Y lo tercero es viajar, ¿no? Entonces, lo que he encontrado es que hay una revaloración muy intrasubjetiva, ¿no? Una revaloración. Y yo pronostico que los cambios que pudieran haber son cambios más a nivel individual. Hay una suerte de introspección, valoración del tiempo, valoración de la familia, valoración de ellos, porque a algunos jóvenes que he estado investigando les dio COVID. Y no solo se murieron sus cuates de COVID, a ellos les dio COVID y sobrevivieron. De tal suerte que hay un impacto de la muerte cercana, ¿no? Como una posibilidad. Entonces, eso, yo he visto reflexiones muy internas en relación a valorar lo que se tiene y lo que se perdió en el COVID. De ahí lo ligo rápido, para ir terminando, en términos a que aún así, en el confinamiento, ¿sí? Por ejemplo, las manifestaciones sociales y las manifestaciones colectivas de una parte de las juventudes no han dejado de suceder en el espacio de la calle. Una de las manifestaciones sociales más importantes, ¿no?, en México y en América Latina es lo que yo le llamo la escena desde 2018, 2019 y no ha dejado en 2020, la escena feminista estudiantil. Las juventudes en Chile, las mujeres que pararon en 2018 las universidades por varios meses ante la violencia, ¿no?, de género y la violencia sexual, ¿no? Las jóvenes argentinas de igual manera en 19, en México también, ¿no?, y en el 20 también. Entonces, una escena de descontento y malestar social, especialmente en contra del patriarcado, pero especialmente muy potente en América Latina. Y que en ese sentido no dejaron de marchar en la pandemia. Y la escena o el rostro, aunque hay distintas formas de feminismo, ¿sí?, pero la escena más potente es la escena de lo que yo llamo el feminismo estudiantil. Y lo otro son las protestas de las juventudes en Chile, por ejemplo, de la famosa primera línea, ¿no?, 2018, o en Perú inclusive también, o en Centroamérica, ¿sí?, y ahora lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, rápidamente, Mauricio, si pasas el video, ese es el video donde hay varios elementos en el video que estoy marcando de lo que está sucediendo en Colombia paradigmáticamente, pero que tiene que ver con América Latina. Un terrorismo de Estado, un ejercicio del juvenicidio, el aniquilamiento sistemático, ¿sí?, de la protesta y demás, y un control y represión y aniquilamiento de los cuerpos como forma de protesta política de una gran parte de las juventudes. Entonces, va el video. Es el video de un colectivo que tenemos. Adelante.
sucediendo en Colombia, pero que habla también de cómo estas posturas de otros gobiernos y estados, más en su facha como de estados terroristas, específicamente contra las juventudes. Me refiero también a los casos de Brasil, donde la situación está muy complicada, los casos también en Perú, en Centroamérica, que lo tenemos demasiado invisibilizado, la situación concreta en Honduras, Salvador y Guatemala. Mis años de vida no había visto lo que he presenciado en semana y media, es decir, del 28 de abril a la fecha. Que nos ha llevado a estar en las calles desde el pasado 28 de abril no es una crisis nueva, es una crisis histórica. Y en lo que se conoce de la actual paro y protesta y malestar social, ¿no?, que ha invadido las calles. De un escenario desconocido, de un escalamiento de la violencia sin precedentes. El conflicto en Colombia tiene manos, tiene intereses de todo el mundo, de las multinacionales, de las transnacionales. Una guerra, subrayo la palabra guerra, desatada contra la población civil. Se armaron con el consentimiento de Estados Unidos y se armaron con el consentimiento de Israel y de muchos otros actores internacionales. En ese corto periodo de una semana y media han muerto y han herido y han desaparecido muchas más personas que todas las que hubo en un año entero en Chile, por ejemplo. Las y los jóvenes, las negritudes, las comunidades indígenas, los campesinos y campesinas se vuelven el foco del exterminio. Una masacre, decías. Colombia ha vivido durante muchísimos años muchas de las expresiones de una dictadura y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo otro que es bien importante, ante esta situación de represión brutal, la necropolítica, los asesinatos intencionales, planificados, sistemáticos, que han producido más de 30 muertos. No sabemos, porque no se pueden contar, cuántos heridos, torturados, desaparecidos, abusados, hasta el punto que Baltasar Garzón está hablando del enfrentamiento asimétrico entre piedras contra fusiles. Hemos tenido profesores y profesoras de universidades públicas arrestados en su casa, ni siquiera en las calles. El festejo como una forma también de resistencia. Pero salen porque necesitaban salir, están juntos con otros, se encuentran cara a cara, se encuentran cuerpo a cuerpo. Con mucha creatividad, ¿sí? Con mucha creatividad para salir, con mucha creatividad para generar también como que la gente pueda manifestarse de manera tranquila, con mucha fuerza. La participación de las chicas en las marchas, y es que cuando las chicas son retenidas en las estaciones de policía, son violadas por la policía, por el ejército y por miembros del ESMAD. Estamos pidiendo lo necesario y vamos hasta las últimas para poderlo conseguir. Basta ya a las masacres en el país. La cuestión o los dispositivos de la ultraderecha de América Latina de controlar precisamente esos cuerpos juveniles. Y la forma de controlarlos en su forma fatal es el genocidio y el asesinato que se está llevando a cabo.
Muy bien, con esto termino mi participación. Pero muchas gracias. Muy más de interesante, provocador para esta conversación que tenemos el día de hoy. Bueno, vamos a seguir entonces con la doctora Rita Ceballos. Rita dice que a ella no le interesa que la presenten sino con su nombre, pero ella no es solo su nombre, ha hecho un montón de cosas, así que Rita es educadora con formación en filosofía, teología y ciencias sociales. Como les contaba hace un momento, es egresada de este doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud, que se desarrolla entre el CINDE y la Universidad de Manizales. Como fruto de su trabajo doctoral, ha publicado recientemente Todos y todas somos escuela, la gestión educativa participativa y democrática, desde el Centro Poveda, que es un espacio de despliegue del pensamiento en República Dominicana que con fortuna conocimos. Bueno, su tesis, que es la sistematización de ese centro de pensamiento, hace parte de estas publicaciones que Rita ha desarrollado. Entonces, la sistematización de buenas prácticas educativas, también en Santo Domingo, esta es otra publicación que está presentada en Foro Educativo. Y para cambiar la cara de la escuela, sistematización de la propuesta socioeducativa del Centro Cultural Poveda de la República Dominicana. En Santo Domingo fue publicado. Rita ahora es directora de la Unidad de Estudios Hombre y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Rita es docente de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de esa misma universidad y compañera nuestra de la línea de socialización política y construcción de subjetividades. Bienvenida de vuelta a casa, Rita. Un abrazo. Muchísimas gracias. Para mí es más que un honor participar, reencontrarme con el doctorado. Soy una feliz egresada y los recuerdos y la memoria agradecida con el CINDE son infinitos. Muchísimas gracias. Vamos a compartir con ustedes algunos elementos que nos puedan ayudar a situarnos en esta mirada a la realidad caribeña, las juventudes en el Caribe. El Caribe es muy grande. Vamos a situarnos pues en la isla de Santo Domingo, donde compartimos dos países, República Dominicana y Haití. Conozco muy bien la realidad dominicana, conozco menos la realidad haitiana, traigo algunos referentes que he investigado y que algunos amigos y amigas desde Haití también me han compartido. Vamos a abordar hay muchas personas que necesitan de Dios, pero hay pocas personas que se encargan de hablar de Dios. Vamos a pedirle a Liliana que puede apagar el micrófono. Ahora si nos ayudas a cerrar el micrófono, Liliana. Sí. Bueno, la presentación la haremos en 3 momentos. Vamos a situarnos geográficamente. A lo mejor ustedes conocen todos la geografía, por supuesto, pero siempre me gusta partir de dónde estamos y quiénes somos. Esto también nos ayuda a mejor visibilizarnos. Vamos a escuchamos sus voces, que son, digamos, hablar de los jóvenes desde un enfoque de juventudes obliga a escuchar las voces de los jóvenes y de las jóvenes, ¿sí? ¿Qué han dicho ellos y ellas sobre cómo han vivido y cómo viven la situación en contexto de pandemia? Coinciden muchos referentes con lo que ha dicho Alfredo. Y vamos entonces a compartir estos aspectos que afectan la vida durante la pandemia, ¿sí? Esto en general. Estamos en las islas del Caribe. Ustedes hemos escuchado hablar mucho de Cuba. Tenemos la isla La Española, la isla de Santo Domingo, que comparte con Haití. Las Antillas Menores, que son
conjunto de islas, y las Antillas Mayores, que son las islas que tienen una mayor proporción territorial. No nos consideramos centroamericanos, nos consideramos caribeños, ¿no? Centroamérica, por ser parte del continente, tiene unas características diferentes. Esta es la isla de Santo Domingo antes de la división realizada durante la colonización. ¿Sí? La línea fronteriza que divide la isla en dos países diferentes, España y Francia resuelven sus conflictos repartiéndose sus territorios, y parte de la repartición de los territorios que hicieron estuvo esta isla. Nosotros hemos heredado estos conflictos y estas situaciones. La parte de Haití, que correspondía a Francia, con mayor cantidad de esclavos, habla creol y francés, y la parte española, que correspondía a España, hablamos el español. Ya esta situación de diferentes idiomas, de diferentes culturas, nos coloca en un conflicto casi permanente, en una situación conflictiva y compleja, digamos, ¿no? La población total en Haití es de 11.263 habitantes. La población total en República Dominicana es de 10.448.000. Fíjense, Haití tiene más habitantes que la República Dominicana. El área de la isla de Santo Domingo es de unos 77.000 kilómetros, de los cuales 48.000 corresponden a la República Dominicana. Esto, fijémonos en esta situación para que luego podamos comprender mejor la situación, ¿no? En cuanto a las realidades de metros cuadrados por habitantes, ¿no? Que vivimos en las diferentes situaciones. Hago énfasis en la frontera porque la frontera es una de las zonas de mayor empobrecimiento en el país. Fíjense en cuántos somos, ¿no? La proporción de jóvenes es una población con casi 50% de la población jóvenes, por debajo de los 35 años, ¿no? República Dominicana se considera persona joven hasta los 35 años de edad. Pero fíjense, de los 15 años a 0 años de edad, hay un 32% de la población. Es una población con una población muy joven, ¿no? Y básicamente no hay diferencia, hay poquísima diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En cuanto a las cantidades de habitantes. La población en Haití es un poquito menos joven, pero las diferencias también son mínimas. Fíjense que hay un 21%, un 22% menor de 20 años de edad. Esto nos habla de que hay una alta cantidad también de gente joven, ¿sí? Posiblemente lo que conocemos del Caribe es que es un lugar maravilloso, ¿cierto? Es un lugar para soñar, las playas, los hoteles, el aire fresco, el mar cálido, ¿no? El Caribe es un mar cálido. No obstante, el Caribe es un lugar de altísimo empobrecimiento, comenzando por Haití, que es uno de los países más pobres de América Latina, y República Dominicana, que es un país con más de un 30% de la población en condiciones de pobreza. ¿Sí? Me parece importante presentar esto porque los imaginarios que nos venden el turismo es uno y la realidad que constatamos es otro. Posiblemente, si alguno de ustedes ha viajado al este del país, a Punta Cana, pues piensa que fue a la República Dominicana. Pues no fuiste, pisaste el territorio, pero si no conociste estas realidades, que son las que describen nuestra realidad, entonces no conocimos totalmente. Los niños y las niñas y los jóvenes son parte de la población más afectada en la pandemia. El cierre de las escuelas, la pérdida de acceso a su red alimenticia y a su red resiliente, ¿sí? Hago este énfasis en la red resiliente porque la escuela y algunos buenos maestros se constituyen
para los niños y las niñas y los jóvenes, perdón, se constituyen en proceso de resiliencia, ¿no? Soporte, se constituyen en soporte resiliente. Esto es importante, ¿sí? Como les presentaba, los mayores niveles de pobreza en la parte dominicana, en la República Dominicana, se encuentran en la línea fronteriza y, si se fijan hacia el este, una de la provincia del este, que es donde hay un mayor desarrollo del turismo. Fíjense, donde hay mayor ingreso, hay mayor pobreza. Esto presenta la gran desigualdad que vivimos como país, ¿no? Y estas desigualdades, por supuesto, afectan la vida de los niños, de las niñas y de los jóvenes, sus expectativas y su calidad de vida. Se estima que más de 6 millones de haitianos, ya estamos en la parte de Haití, viven por debajo del umbral de la pobreza, con menos de $2 por día. Imagínense lo que supone $2. Yo estoy viviendo ahora en Estados Unidos y siempre estoy haciendo los cálculos. En pesos dominicanos, por ejemplo, $2 son como 2.000 pesos. ¿Con qué te alimentas? ¿Sí? No 2.000 pesos colombianos, no 2.000 pesos dominicanos. Pero hacemos el cálculo y podemos imaginarnos cómo vive un ser humano en estas condiciones, ¿sí? Las mujeres y los jóvenes se ven más afectados por la pobreza, que está vinculada, entre otras cosas, a la falta de crecimiento, a la falta de sostenibilidad, a la violación de los derechos humanos y a las constantes pérdidas de la democracia que vive también la nación, ¿no? Como decíamos, los niños, las niñas y los jóvenes han sido los más afectados. No tanto por tener la enfermedad, sino por las consecuencias que ha supuesto la pandemia en sus vidas. Para miles de niños y niñas, la escuela y algunos de sus docentes se constituían en su soporte resiliente. Sin la escuela, entonces, quedan sin este soporte. Los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, también se constituían en su espacio de protección y resiliencia, pero también lo han perdido debido a la pandemia, el distanciamiento de las familias. Pensemos como línea de investigación en el doctorado, pensemos en qué significa el soporte resiliente para estos niños y estas niñas en su desarrollo. ¿Qué implica haber perdido esos espacios? Cuando un niño dice, no puedo estar con mi tía, con mi tío, no puedo ver a la abuela, no puedo estar con los amigos, no puedo ir a mi escuela. Ellos no hacen la reflexión de la resiliencia, pero cuando lo reflexionamos, suponemos, ¿qué significa esto para ellos? Para la constitución de su subjetividad, ¿sí? Esta pérdida, ¿no? Como reflexionaba anteriormente. El desplazamiento restringido y las comunicaciones interrumpidas han impedido que los niños, las niñas y los jóvenes y las jóvenes se pongan en contacto con sus amigos, familiares, y esto les ha provocado confusión, soledad, ansiedad, desesperación y depresión, ¿sí? Escuchando las voces de ellos, hay aspectos que enfocan el estado emocional debido al encierro, al distanciamiento y al toque de queda, ¿no? República Dominicana comenzó estado de emergencia que implica un toque de queda que limita las salidas después de las 5 de la tarde, por ejemplo, ahora hasta las 7 de la noche o hasta las 12 de la noche, por mucho tiempo, hasta las 5 de la tarde. Este encierro supone que niños y niñas que no tienen un espacio en sus casas, estoy hablando de la realidad de la pobreza, ¿no? Un espacio en su casa para movilizarse, su movilización, su recreación la hacían jugando en la calle o en el patio de un vecino. Ante esta situación,
quedan imposibilitados de salir de las 4 paredes en las que viven, ¿no? Dialogando con ellos, hacen referencia a los problemas de estudio, desencanto, falta de acceso, bajo nivel de aprendizaje. Y nosotros también interpretamos los maestros heroicos, maestros y maestras, heroínas y maestros heroicos, debido a lo que han tenido que hacer estos maestros para mantener cierto contacto académico con estos estudiantes. Las relaciones sociales, muchos jóvenes lamentan perder el espacio para el deporte, el aislamiento, el miedo, el riesgo al acoso virtual. Madres jóvenes se preocupan por sus niños porque al estar expuesto al internet, el acoso virtual se convierte en un mayor riesgo y han tenido experiencias de comunicación de estos niños con desconocidos, ¿no? La situación familiar es un punto importante que ellos también plantean como aumento de la violencia verbal y física, también mayor valoración de la familia, mayor trabajo, tienen que estudiar, pero también al estar en la casa se dedican a las labores de la casa, sobre todo las niñas con una sobrecarga, ¿no? Y las mujeres, las madres con una mayor sobrecarga, ¿no? Hay un elemento que sale mucho en estos grupos, es la falta de alimentos. Pudimos escuchar, podemos ver, constatar que hay niños y niñas que dicen pasamos hambre. La mayoría de estos niños de realidades de pobreza, su alimentación estaba vinculada en los últimos años a la escuela. La escuela con jornada extendida incluía meriendas y almuerzo. Al no estar en la escuela, la familia desempleada, ¿cómo asumen la alimentación, no? Y la poca colaboración que pueda dar el gobierno es insuficiente para familias de 2, de 3, 4 niños. La precariedad económica es uno de los mayores pesares que tienen los niños y las niñas. Como aprendizajes positivos, pues está el valorar la vida ante tantas muertes o la amenaza de la vida. Hay una mayor valoración, no sobrevaloración, pero una mayor valoración a la vida, a la salud, a los amigos y a la escuela. Cuando le preguntamos palabras que se identifican, fíjense, la experiencia es mayormente dolorosa, pero también vista con una mirada optimista. Empatía, discriminación. Ellos viven la discriminación por la falta de recursos para estudiar. Las clases son virtuales, pero ¿con cuál internet? ¿Con cuál energía eléctrica? La transmiten por la televisión, pero ¿dónde está la televisión? ¿Quién va a acompañar? ¿Sí? Son familias empobrecidas con un bajo nivel educativo. Una cosa es el imaginario, que los mismos gobernantes a veces describen la realidad, y otra es cómo se da la realidad en el contexto propio. ¿Sí? Estas emociones, inseguridad, incertidumbre, el hambre, la tristeza, la sensación de pérdida del tiempo, pérdida de un ser humano, pérdida de alguien que se ama, pérdida de un noviazgo, ¿no? Va generando en ellos también situaciones de depresión, ¿no? Entonces queremos plantear lo que supone la situación emocional de los niños, las niñas y los jóvenes, ¿no? Se ha planteado desde estudios que se han realizado en la República Dominicana cómo ha empeorado y cómo la salud mental de niños y adolescentes debido al confinamiento, ¿no? Afirmó el Ministerio de Salud Pública, con esta pandemia se ha perdido trabajo, lo que ha incrementado los trastornos como depresión en los niños, niñas y adolescentes, que se manifiestan con ansiedad, dejadez para asumir responsabilidades. Se observa mayor tiempo utilizando las herramientas tecnológicas como las redes sociales. Esto también
provoca una adicción a las redes sociales en los niños y las niñas que tienen acceso, sea por celular o sea por la televisión. ¿Sí? El teletrabajo también está dentro de los principales síntomas de estrés, depresión, ansiedad y desesperación en los ciudadanos como consecuencia de la pandemia. Si afecta a la madre, afecta al niño o a la niña, ¿no? Estos niveles de estrés pueden ser explicados, distintas preocupaciones, los retrasos en el horario, la privación de los ingresos. Una encuesta realizada con niños y niñas de varios países expresan que se sienten aburridos, preocupados, que les falta felicidad, ¿no? Entonces, una investigación realizada con estudiantes, una investigación ha sido realizada por estudiantes sobre la situación de los y las estudiantes, reveló que las estudiantes mujeres en un 73.7%, un 74%, responde que las actividades de estudiar en la casa ha supuesto para ellas una mayor sobrecarga de trabajo. Una mayor sobrecarga de trabajo porque tienen que atender las labores de la casa y las labores educativas. Esto no sucede con los varones, ¿no? Aquí vemos ya cómo el enfoque de género nos revela también el tema de las desigualdades, cómo las desigualdades se recrudecen. Un estudiante varón, un hombre, no tiene la sobrecarga que tiene una estudiante mujer, ¿sí? Puede ser inclusive en la misma casa. ¿Sí? Se registró un ligero aumento también en los suicidios de jóvenes varones. ¿Sí? La tasa de suicidio siempre colocaba a los jóvenes varones por encima de las mujeres. Varones durante la pandemia aumentó un poco, sobre todo en relación con otras situaciones conflictivas a nivel nacional. Dice que aunque las estadísticas podría ser mayor el aumento porque no se registran totalmente. ¿Sí? El eslogan que surgió durante la pandemia, quédate en casa, también los jóvenes lo cuestionan, quédate en casa, pero dice, no es lo mismo quedarte en casa para un joven de clase media o media alta, que tiene unas condiciones de vivienda digna, a un joven de la pobreza que no tiene unas condiciones de vivienda digna, ¿no? La realidad que se experimenta es diferente. Muchos de estos jóvenes, como les decía, en lugar de recrearse en la calle, pero la calle estaba prohibida debido a la pandemia. Estaba prohibida para recrearse y también estaba prohibida para protestar, porque el toque de queda te impedía y te impide también en determinados momentos manifestarte, pero el distanciamiento social también te impide, y violar la disposición te coloca entonces ante una situación de ilegalidad. El estudio desde la casa, sobre el estudio de la casa, las situaciones de pobreza también revelan que los estudiantes no han aprovechado, los estudiantes pobres, no han aprovechado realmente el año escolar. ¿Sí? Estudios muestran que los niños y las niñas de los primeros grados, en República Dominicana, los primeros grados, primero, segundo y tercero, que es la época de la alfabetización inicial, revelan los maestros, los niños están como si no hubieran ido nunca a la escuela. Esto supone que las precariedades económicas impiden que los niños y las niñas puedan realmente realizar un estudio como se espera, y que las madres y los padres tampoco los pueden acompañar en ese sentido. El acceso a Internet o las condiciones del hogar son los factores que también influyen en el acceso a las clases. Las familias reportan que durante la cuarentena tampoco tienen la energía eléctrica. En República Dominicana hay un problema muy grave de energía eléctrica. No todos los barrios, no todas las comunidades tienen energía eléctrica 24 horas. Entonces, esto nos impide realmente el poder desarrollar el imaginario de que vamos a quedarnos en casa para estudiar. ¿Sí?
Bueno, sí. ¿Falta para terminar todavía? Sí, sí. Okay, Para entonces, terminar, bueno, el COVID incrementó la vulnerabilidad de los niños y las niñas. Aunque los niños no son los más contagiados, hubo un alto número de niños contagiados. En República Dominicana se habla de 277,000 infectados, adultos infectados, y unos 3,580 muertes. Mientras que en Haití, noten la diferencia, en Haití las estadísticas oficiales hablan de 14,000 infectados, ¿sí? Y 200 y algo de muertes. En la situación de Haití, de extremísima pobreza, de hacinamiento, de falta de agua, de falta de salubridad, solo se habla de 14,000 infectados. Durante la pandemia, muchas familias haitianas que vivían en República Dominicana migraron a Haití, se fueron a Haití, miles de familias, huyendo de la pandemia, pensando que en Haití iban a tener mejores cuidados. Son estadísticas oficiales, no las cuestiono, pero sí me resultan inquietante la diferencia, ¿sí? Debido a la misma realidad del contextual. República Dominicana tiene una alta población ya vacunada. En Haití todavía no ha llegado la vacuna, ¿sí? Esta es una situación también que revela la situación de pobreza y de calamidad que se vive en Haití, ¿sí? Y las desigualdades que siguen siendo abismales, ¿no?, entre las naciones. Bueno, algunas cosas a lo mejor puedan salir en la conversación para que no rompamos más. Sí quería también, parte de las situaciones de Haití, por ejemplo, en República Dominicana tenemos, según estadísticas oficiales, un poquito menos de 500,000 de haitianos residiendo, y tenemos una alta población de dominicanos, hijos de haitianos, sin documentación oficial, ¿sí? Con relación al tema de las vacunas, toda persona sin documentación oficial no puede ser vacunada hasta ahora. Entonces, se amplía más la discriminación, ¿sí? Son jóvenes dominicanos, hijos de haitianos, muchos de ellos ni siquiera hablan creol, pero no tienen una documentación oficial que muestre que son dominicanos. Esto lo coloca en una situación de irregularidad alta, ¿no? Teníamos un video para presentárselo, pero no nos va a dar el tiempo. Luego les puedo poner el link, ¿sí?, con relación a esta realidad, ¿no? Para cerrar, ahí dejo algunos mensajes de los jóvenes con los que estuvimos conversando, que desean, ¿no?, recuperar los abrazos y las redes resilientes, reencontrarme con mis amigos. Deseo jugar y reír con mi familia y mis amigos. Quiero volver a mi escuela. Y bueno, les dejo con la sonrisa llena de esperanza que nunca la pierden los niños, aún en medio del hambre, de la necesidad y de la misma incertidumbre que ellos viven. Muchísimas gracias. Y querida Rita, muy importante la mirada, como tú dices, territorios que han sido olvidados e incluso negados, porque el Caribe, como tú dices, a veces lo confundimos con Centroamérica y son territorios muy, muy distintos. Tú lo has presentado de manera muy amplia. Bueno, vamos a continuar entonces con Omar. Como les contaba, Omar Vera es periodista, editor e investigador, tecnoactivista también, y es escritor con 16 años de vida profesional, especialmente en medios alternativos. Omar actualmente es el director de El Turbión, este medio alternativo que desarrolla investigaciones en narrativas transmedias aplicadas al periodismo
y acompaña a comunidades para la implementación de herramientas digitales en su ejercicio, digamos, de ampliación de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Como egresado del programa de comunicación social y periodismo de Uniminuto, y además en este momento está desarrollando sus estudios de maestría en comunicación y medios de la Universidad Nacional. Omar, también un gusto conocerte, un abrazo fuerte en la distancia y muchas gracias por acompañarnos. También Julián, si muchas se está gracias. corriendo el tiempo, te hago ahí una señita. Vale, yo estoy muy pendiente. Julián, muchas gracias. También agradezco al profesor Juan Carlos Baquio que tuvo la gentileza de invitarme a este espacio y a mis compañeros de panel en este espacio, en esta primera conversadita que nos estamos pegando. Yo tenía la firme intención hoy de hablar sobre las formas de comunicación que están ejerciendo los jóvenes en términos de esto que llamamos la comunicación comunitaria, alternativa, independiente, popular, a la que le ponemos siempre miles de motes, de adjetivos encima, pero a esa otra comunicación que estamos desarrollando, unos actores que somos variados, que somos extraños, pero que estamos allí en un ecosistema de medios bien particular que se traza en nuestros países. También quería hablar sobre las maneras creativas en que se está desarrollando esa comunicación, pero atravesamos una coyuntura muy, muy compleja, y es una coyuntura donde nuestros jóvenes, junto a otros sectores, son protagonistas, y donde esas personas vienen desarrollando unas formas de comunicación particular que tienen, digamos, que generan una disputa en lo que se menciona sobre este paro, en la construcción de significados, en la construcción de formas de entender y de recordar esto que está ocurriendo. Y que pues motivan ciertas preguntas que en el caso particular mío se conectan también con la investigación que estoy desarrollando para mi tesis de maestría sobre la transmedia periodística o de no ficción y la manera en que se construyen interfaces de narrativas allí. La manera en que los relatos se construyen en esas transmedias. Pero hay una cosa muy particular que se conecta allí, y es que hay unos fenómenos que representan unas formas nuevas de establecer narraciones allí. ¿Por qué estoy dando toda esta vuelta? Porque lo que estoy encontrando en este momento es un fenómeno nuevo en términos comunicativos, pero no tan nuevo. Quiero decir, un fenómeno al cual no le hemos prestado atención, ni desde las academias, ni desde el periodismo, ni desde el tecnoactivismo de manera suficiente. ¿Quiénes están en la calle hoy en Colombia? En la calle en Colombia encontramos inicialmente los maestros, digamos que son como los propiciadores de este escenario, que habían venido protestando, manifestándose durante todo lo que ocurrido del año ante la alternancia, ante el regreso de las clases presenciales impuesto por el Ministerio de Educación. Una alternancia sí, pero con condiciones, era lo que estaban pidiendo los profes. Y venían desarrollando acciones de protesta en calle puntuales, manteniendo, digamos, grupos pequeños con distanciamiento, etcétera, pero que se regaron por varias partes del país. Venimos de, además, un proceso de preparación de este paro por parte de las centrales sindicales, de las organizaciones indígenas, que básicamente tiene que ver con dos elementos: acumulación de distintas luchas sociales que venían presentándose, que se agudizan con la pandemia, con el empobrecimiento generalizado de la población, un empobrecimiento generalizado de la población que además pasa necesariamente por decir que tenemos casi 30 millones de personas o alrededor de 30 millones de personas bajo la línea de pobreza según el propio Estado, según el DANE, el Departamento Nacional de Estadísticas, que es el ente oficial que lleva estas cuentas.
Y eso pues tiene una afectación especial sobre la ciudad de Cali, que es el epicentro de toda esta protesta, de todo este levantamiento social, donde la pobreza puede llegar al 60% de la población, en una condición muy difícil, donde esa ciudad es receptora de toda la pobreza y todo el desplazamiento forzado que se produce en el Pacífico colombiano, que sigue siendo, a pesar de los acuerdos de paz, un epicentro de la guerra, ¿no? Una de las zonas claves en la guerra colombiana, que es tal vez una cosa que siempre se nos olvida, que Colombia, además de ser un país en convulsión social, es un país en guerra interna. Si quieren llamarlo una guerra civil o un conflicto armado interno, o la calificación, digamos, en polemología puede ser relevante en otro contexto, pero tenemos una guerra interna en Colombia. Y eso marca también lo que está ocurriendo. Y tenemos unos antecedentes que generan también una ruptura en varias lógicas que se venían presentando en lo simbólico en Colombia y en las narrativas que se han construido sobre esta lucha social. Una, la llegada al poder de Iván Duque es el primer round entre el movimiento social y este nuevo gobierno, que es cuestionado, entre otras cosas, por demostradas irregularidades en las elecciones y después descubiertas pues una compra de votos masiva por parte de actores del crimen organizado a favor del actual presidente. En el escándalo que se conoce como la ñeñe política, donde el señor Ñeñe Hernández acepta haber comprado una cantidad importante de votos en la costa atlántica a favor del actual presidente, en unas elecciones que dejan al candidato rival con una distancia muy corta sobre respecto al triunfador. Esas movilizaciones no exigían tanto la remoción del presidente, sino el cumplimiento del acuerdo de paz. Y fueron masivas, la ciudadanía participó en ellas de una manera que vinculó sobre todo unas representaciones simbólicas culturales, de acciones de protesta simbólica en calle, pacíficas, marchas, actos culturales, etc. Un segundo asalto viene el 21 de noviembre de 2019. Y este segundo asalto es relevante porque coincide en parte con la revuelta chilena y coincide en parte con el levantamiento también en Ecuador. Y ese paro, que básicamente tiene un pliego larguísimo de más de 160 puntos, pues es una suma de paros, es una suma de movilizaciones ciudadanas convocadas por lo que se llamó en ese momento la Coordinación de Organizaciones Sociales, y luego la vocería la asume el Comité Nacional de Paro, que es básicamente un conjunto de organizaciones sindicales, juveniles, de mujeres indígenas, al cual se fueron sumando sectores. Pero aparecen otros sectores nuevos en esa movilización, que hasta el momento fue la movilización más importante y la más numerosa, inclusive es más numerosa que la actual, en cuanto a la gente en la calle que se ha presentado en el país. Y se suman dos protestas de diferente tipo. Una concreta de condena moral al régimen. Pocos días antes se conoce que hay un bombardeo sobre un campamento en el departamento de Caquetá, donde un número de niños y adolescentes, niñas y adolescentes, es asesinado durante ese bombardeo, ya sea por las bombas oficiales o por acción del ejército directo en terreno. Se habla de que remataron a varios de estos muchachos en indefensión en las denuncias, y esto también genera una ruptura moral, un cuestionamiento de la población muy fuerte al gobierno de Iván Duque. Y en otro sentido, una protesta más programática que contiene, por un lado, la condena a la violencia policial, la exigencia del cese de la brutalidad policial, y por otra parte, las reivindicaciones históricas respecto a los territorios indígenas, al cumplimiento de los acuerdos de paz, el precio de los combustibles y los fletes de los camioneros, las condiciones laborales de los trabajadores, las condiciones de igualdad para las mujeres, el problema de los estudiantes, la matrícula dentro de las universidades, el acceso gratuito a la educación. Bueno, tenemos, digamos, lo que llamaríamos en Colombia una gran lista de mercado. Y eso movilizó a la gente en 2019 de una manera masiva, que básicamente acaba el 31 de diciembre de ese año con un cacerolazo. Esas movilizaciones también enfrentaron una violencia policial tremenda, pero no como la que estamos viendo en estos momentos. Un tercer round es el asesinato del abogado e ingeniero Javier Ordóñez en un barrio de la clase media baja al occidente de Bogotá,
por parte de miembros de la policía utilizando un taser y con el que lo inmovilizaron. Lo detienen y básicamente lo terminan de matar a golpes, le revientan uno de sus riñones, se revienta su arteria renal y eso le causa la muerte. Es decir, es una persona detenida ilegalmente, golpeada con brutalidad y torturada posteriormente en una subestación de policía que llamamos en Colombia un CAI, un centro de atención inmediata, donde un grupo pequeño de policías pues tiene una construcción más bien pequeña y operan en un sector de la ciudad. Esto generó unas protestas donde murieron 11 personas en Bogotá y Soacha, donde la gente sale, principalmente jóvenes hastiados de la brutalidad policial, salen y queman instalaciones de estas en toda la ciudad, se enfrentan a la policía, enfrentan las balas y durante esos 3 días pues presentamos una situación básicamente de descontrol de la acción policial, de suplantación de las autoridades civiles por autoridades policiales en la ciudad de Bogotá, en el municipio de Soacha, que es exactamente al suroriente de la ciudad, se ubica en el límite sur y que es una población de más de 500,000 de habitantes que principalmente son trabajadores y personas que ha crecido principalmente por el desplazamiento forzado de todo el país que ha llegado durante los últimos 20 años a Bogotá. Bueno, hablo de estos antecedentes para calificar una cosa frente a la actual protesta. La actual protesta es convocada por el Comité Nacional de Paro, pero se suman sectores no vinculados a organizaciones tradicionalmente entendidas. Quiero decir, no vinculadas a procesos gremiales, tipo estudiantil o de tipo barrial o de tipo obrero, sino una serie de personas inconformes que se juntan o se organizan de otras maneras y que se registran de otras maneras a sí mismas, que esto es muy importante. Y en ese registro tenemos una variedad de formas de entenderse a sí mismos. Por una parte, un registro por negación, es decir, yo no hago parte de ese grupo con el que sí habla el gobierno, que sería el Comité Nacional de Paro, que hasta el momento mantiene una exigencia al gobierno para negociar y es efectivamente retire la militarización de las ciudades. Un gobierno que básicamente está diciendo le voy a dar trato militar a la protesta y autorizo de forma directa a que se cometan todos los abusos que sean necesarios. La alocución presidencial de Duque el domingo, mientras varios de sus funcionarios de alto gobierno estaban reunidos con el Comité Nacional de Paro, es militaricemos las carreteras y hagan todo lo necesario para despejar las vías. En un momento en que ya completamos unas cifras escandalosas, más de 51 muertos, más de 400 y tantos heridos de bala, se habla de 379 personas desaparecidas forzosamente en medio de estas protestas, 1000 y tantas detenciones arbitrarias, torturas, más de una docena de violaciones sexuales, o de abusos sexuales, perdón, y todo esto atribuible a la fuerza pública. Utilización de armamentos no convencionales, utilización de armas de fuego contra la población civil, utilización de armas de letalidad reducida como armas con letalidad intencionada, como ocurrió en Popayán, cuando se dispara una granada de dispersión al cuerpo de un manifestante, le atraviesa el cuello y le causa la muerte, en el momento en que esa granada hace explosión contra él. Tenemos una serie de cosas muy escandalosas y muy dolorosas, pero a pesar de ese dolor la gente no se quita de la calle. Hay un segundo elemento en esa forma en que esos jóvenes se identifican y es la persistencia. Nos mantenemos de forma creativa y con superioridad moral sobre esos otros a los que nos enfrentamos. Sea porque hacemos una protesta pacífica o sea porque somos suficientemente organizados para confrontarnos. Y no quiero decir organizados en términos de jerarquías, sino en términos más del apoyo mutuo, la solidaridad, de la creatividad, de los pocos recursos, pero también del número y de la posibilidad de darle la mano al que está al lado. Un tercer elemento tiene que ver con la forma en que la exclusión se vuelve
un motivo de representación de estos jóvenes en las maneras en que se comunican. Ahorita voy a hablar por qué esto es importante en términos de la transmedia. Y es, generalmente hay un lenguaje que representa la situación del joven como un joven excluido, cansado, que no tiene acceso, pero donde eso no corresponde a un discurso, digamos, de lástima ni de condescendencia, sino de orgullo. ¿Qué es lo que junta al joven universitario, al estudiante, al trabajador, al joven trabajador, que principalmente vinculado al sector servicios? Aquí en Colombia es muy importante la presencia, por ejemplo, de los call centers y cosas por el estilo, al comercio, a ese trabajador sobreexplotado que duerme colgado del tubo del bus, que tiene que soportar larguísimas jornadas de teletrabajo en medio de la pandemia, al joven que no consigue trabajo, que junta a ellos con el muchacho del barrio que está muy seguramente influido por una cierta cultura criminal del barrio, que lo junta con el muchacho barrista, que lo junta con el artista, porque todos esos salen juntos a enfrentarse a piedra en el barrio con la policía después de que empieza la represión. Todos ellos juntos. Del más pacifista hasta el que se ha ganado un nivel de tecnificación en la confrontación, junto con el grafitero, todos ellos se juntan en ese momento y tienen un lenguaje común en ese momento, a pesar de que normalmente serían jóvenes que de ninguna manera, por las formas en que construyen esas comunidades, que tienen un lenguaje propio cada una de ellas, estarían conectados entre sí. Hay una rabia generalizada contra el sistema, contra los representantes de ese sistema, que alimenta fuertemente la protesta urbana. Por supuesto, los jóvenes no son el único actor allí. La Guardia Indígena es otro actor importante. Los profesores y sindicalistas es otro actor importantísimo. Sin embargo, quien ha mantenido con persistencia la pelea en la calle han sido estos jóvenes. Y esas representaciones no solamente tienen que ver con el tema de los imaginarios que construyen a sí mismos, sino cómo entre ellos construyen material comunicativo que permite hacer esto. Y aquí empezamos a hablar de tres actores distintos en el escenario de la no ficción, del periodismo y de la manera de representar lo que está pasando en la calle. En primer lugar, unos medios tradicionales, para si queremos usar esa calificación, a mí no me gusta, pero bueno, donde hay dos componentes. Uno, las agencias internacionales que han tenido en general una lectura muy crítica, muy fuerte sobre esto que está ocurriendo. En segundo lugar, los medios nacionales, principalmente los monopolios informativos, los monopolios que están vinculados al gran capital financiero y que a través de maniobras de integración vertical y horizontal están vinculados a esos grandes capitales y controlan estas empresas comunicativas. Estamos hablando en particular de RCN Televisión, RCN Radio, que son del grupo Ardila Lule, de Semana, que es del grupo Wilinski, de Caracol Televisión, que es del grupo Santo Domingo, que también es dueño del Espectador, de El Tiempo, que es de propiedad del banquero más importante de Colombia, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, y de Caracol Radio, que es del grupo Prisa. Entonces tenemos, digamos, ese bloque que, digamos, informa de las maneras en que tradicionalmente venían informando, ¿cierto? Con un enfoque de tratamiento judicial de la protesta como un asunto exclusivamente de orden público o de tránsito, pero que no ha podido, digamos que, negar la importancia de estas protestas ni el factor de la brutalidad policial, tanto por una decisión moral y de importante ética de sus periodistas, como por inclusive disputas a nivel de la élite que han roto el control en algunos casos editorial de esos medios. Un segundo actor tiene que ver con los medios independientes, alternativos, libres, populares, llamémoslos como queramos, pero que han tenido un peso importante y que han registrado principalmente a través de los mecanismos que normalmente tienen, la fotografía, el cubrimiento audiovisual, pero también
a través del cubrimiento en vivo han sido muy importantes en ese sentido, de ciertos puntos claves de lugares simbólicos de la protesta. Pero hay un tercer actor emergente gigante, que es lo que llamarían el coreano Jung Go-ho, el periodismo ciudadano. No el periodismo ciudadano como lo entienden los grandes medios, ¿no? De gentes que les regalan trabajo gratuitamente, ¿cierto? Sino un importantísimo grupo de gentes que no tienen una preparación periodística, que no se dedican a esto, pero que se convierten en periodistas de ocasión, básicamente con un aparato de estos en la mano, registrando abusos, registrando cosas, sencillamente por estar allí, y que se han vuelto invaluables para quienes como yo hacemos investigación en derechos humanos, por ejemplo, para identificar armas, tipos de munición, cosas con las que se están agrediendo a la población, y poder también comunicar esto a los grupos que están en la diáspora presionando, por ejemplo, en la diáspora colombiana y las organizaciones de derechos humanos que están presionando hoy, por ejemplo, un embargo de armamentos o un embargo de la asistencia militar de las potencias hacia Colombia. Eso ha sido fundamental, fundamental. Y ellos tienen un comportamiento que en la transmedia entendemos como fandom, un grupo de personas que hablan una misma lengua sobre es decir, tienen una competencia sobre una cosa, sobre una narrativa, la entienden y construyen contenidos de manera libre frente a ella. El típico ejemplo sería los frikis que estamos muy pendientes de Star Wars o de Pokémon o de cualquiera de estas franquicias de ficción, que tenemos juguetes en la casa con los cuales construimos con nuestra imaginación historias propias, podemos subirlas a las redes o lo que sea. Ese es un componente importantísimo, ese fandom de la protesta o ese fandom que registra la brutalidad policial ha crecido de una manera brutal en este momento, produciendo contenidos de todo tipo. Voy a mostrar ahorita un par de ellos, se me alcanza el tiempo. Pero sí, eso te iba a decir. Estoy sí. corto de tiempo. Sí, pero... Bueno, yo iba a hacer una intervención, pero no importa. Cedo ese tiempo que tenía, pero me parece muy importante escucharlos a ustedes. No te preocupes. Bueno, entonces voy a tratar de cerrar entonces esta parte. Ese gran fandom de producción son esos mismos jóvenes que están en la calle, son esos mismos indígenas que están en las carreteras, son esos mismos vecinos de las zonas aledañas a las protestas, son inclusive miembros de la prensa que también estamos cubriendo esto. Somos gente que estamos produciendo contenidos que normalmente no están conectados entre sí, pero que de conjunto producen una narrativa de acumulación, que tienen unos hilos de conexión entre ellas, que no necesariamente están dados por un agente creador, centralizador, un gran Dios que maneja toda la información, como ocurre con las franquicias transmedia de la ficción, sino que en estas protestas sociales, Henry Jenkins, digamos, el gran teórico de la transmedia, ha venido analizando esto respecto a Black Lives Matter en Estados Unidos, cómo, digamos, hay un movimiento que centraliza esa creación y que dispersan, gracias al fandom, una serie de ideas y de contenidos. Sin embargo, lo que estamos viendo en la protesta colombiana no tiene un agente centralizador. Es más bien una idea común, un imaginario común que vincula a todas estas personas que construyen contenidos de no ficción y que actualmente pues disputan el escenario comunicativo tanto con el lenguaje oficial, que ha sido bastante agresivo y que ha tenido, digamos, una presencia importante. Por ejemplo, no solo en las alocuciones presidenciales, los programas de las 6:30 de la tarde del presidente todos los días durante la pandemia, o la propaganda oficial, algunas veces nada discreta que se circula por debajo de la mesa a los grandes medios de comunicación o a algunos líderes de opinión, que disputa también a los bots y a las, llamamos en Colombia bodeguitas, a los grupos de especialistas en crear tendencias en las redes sociales, a través de fenómenos como la intervención del fandom K-pop en las redes sociales para desbaratar todas las fabricaciones de tendencias favorables al gobierno. Es impresionante, en cuestión de minutos pueden destruir
el trabajo de horas y horas de gentes bien pagadas y con grandes recursos, básicamente compartiendo materiales de su fandom propio, ¿sí? De los artistas que escuchan, de las estéticas que comparten, y pues no necesariamente son los mismos que se ven en la calle. Por eso estaba mencionando que esta protesta tiene una particularidad, es que tal vez no se ve tanta gente en la calle, no se ven los 2 millones de los que se hablaban en el paro de 2019. El gobierno, que no es una fuente confiable en este sentido, habla de 828.000 personas hasta hace una semana, en 5.760 acciones que se producen en más de 600 municipios de los 1.130 que tiene el país. Quiere decir que estas, aunque no han sido tan masivas, sí han sido más extendidas a nivel nacional, pero cuentan con otros escenarios de confrontación, de disputa. La calle sí es una de ellas, pero la disputa simbólica digitalizada, la expansión de la protesta hacia el mundo digital es otro escenario muy importante, por no hablar de los balcones y las ventanas durante los cacerolazos y otras formas de protesta que se están dando, que no necesariamente tienen a la calle como elemento central. Y allí, digamos que el trabajo de quienes estamos registrando esto, pues se está parando en un escenario totalmente nuevo y en un escenario donde a la sobreexposición del yo, en la selfie, pues tiene ahora por detrás a la protesta, donde la gente sale con su teléfono celular a contar lo que está viendo, a contar que está allí y a decir que efectivamente algo está pasando en Colombia. Este levantamiento, que no es un paro, sino es una suma de paros, a pesar de la represión, a pesar de los muertos, a pesar de los balazos y del virus, se mantiene de una manera muy activa y muy creativa, donde estamos asistiendo a un momento nuevo en la comunicación de lo que es esta revuelta colombiana, que es tal vez la más importante que hemos tenido en la historia contemporánea del país. Bueno, dejo por ahí, no voy a tomar más tiempo con mostrar algunos videitos y algunas cosas que seleccioné, pero creo que más bien lo dejamos todo para la conversación después, para no seguir copando este espacio tan importante. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti por esta importante conversación sobre estas condiciones en las que ocurre este paro de paros, como tú lo has nombrado también. Creo que hay unas perspectivas en lo que ustedes han planteado que son súper claves, que me parece que son súper claves para leer lo que está ocurriendo en unas condiciones, como ustedes lo han dicho, que se han exacerbado a partir de los confinamientos y a partir de también lo que se ha llamado como Estado terrorista, Estado represor por varios de ustedes. Pero en medio de todas estas condiciones, la posibilidad de la aparición de estas formas como las, por ejemplo, la comunicación que tú estabas planteando, ¿no? El periodismo ciudadano, Omar, o las formas que hemos anunciado en términos de la posibilidad de aparición como formas desde los maestros y las maestras en el ejercicio educativo, como lo estaba planteando Rita, o las formas como lo estaba planteando ahorita Alfredo, de esta posibilidad de volver a la familia, de revalorización de los espacios familiares como posibilidad de encuentro. Es decir, en medio de todas estas condiciones difíciles, violentas, también estas otras posibilidades de los sujetos de ponerse frente a las realidades y construir a partir de ellas. Creo que vale la pena, estamos, digamos, sobre el tiempo. Yo quiero recoger algunas de las palabras que se pusieron en el chat, simplemente antes de irnos al receso, para que ustedes, Alfredo, Rita, Omar, se queden un poco con estas preguntas y ustedes se queden pensando en ellas un poquito.
Igual vamos a tener un espacio de conversación en la agenda en el que vamos a poder seguir planteando las preguntas y las conversaciones, ¿no? Vamos a tener un espacio amplio para eso después del receso, que creo que va a ser hasta las 10:30, entonces vamos a tener de 10:30 a 12 para hacer preguntas y tener esta conversación. Simplemente quiero recoger algunas ideas que se han ido planteando en el chat antes de irnos al receso. Yo en particular me quedo con una pregunta por el tema de las migraciones, ¿no? Lo que ha implicado la migración en estas condiciones. Yo, pues todos y todas sabemos del tema de la migración México, Estados Unidos, y creo que hay una perspectiva, Alfredo, que no sé si la tengas ahí presente y sea una cosa que pueda partirnos ahorita. Lo mismo tú, Rita, el tema de la migración Haití, República Dominicana, algo nos comentaste del regreso de familias haitianas que viviendo en República Dominicana que regresaron al territorio haitiano, pero también una larga tradición que tiene la isla completa de migración hacia otros países de Sudamérica para hacer la vuelta y llegar a países, por ejemplo, Estados Unidos también. Pero la migración dominicana que es histórica desde República Dominicana hacia los Estados Unidos. Un poco me queda esa pregunta por esas migraciones. Y me gustaría también si nos ayudan, sobre todo Alfredo, Omar, si nos ayudan a pensar un poco el tema de la participación. Creo que Alfredo lo nombraba, el tema de las mujeres, la participación de las mujeres en estos procesos, pero también, por ejemplo, el tema de la participación de colectivos LGTBIQ que hemos visto aparecer en las calles en este mismo ejercicio de una manifestación creativa desde esas particularidades que aparecen en el mundo público. Edna nos plantea el tema, sobre todo cuando Rita tú estabas planteando el asunto de la escuela, como la vigencia de la escuela en estos procesos y que, digamos, anima la participación, la pregunta sobre la función social de la escuela y digamos, en estos procesos su reivindicación y su aparición como un actor en un escenario importante en estas condiciones. Felipe, también frente a este tema de cómo regiones con mayor poder económico son las regiones en las que mayores empobrecimientos se aparecen, ¿no? Entonces, de nuevo, la aparición de condiciones de inequidad históricas en los territorios que siguen ahí aconteciendo y sucediendo. Y bueno, Jaime va a plantear el tema de que la pandemia significó esta elevada carga emocional a la que creo que los tres hicieron alusión, este malestar psicológico que se ha hiperpotenciado, me imagino era lo que quería decir Jaime, hipotetizado es lo que escribió Jaime, por parte de la OMS y la OPS, como esta ola de la patología mental asociada a factores de riesgo en la pandemia, asociado a cosas como las que ustedes estaban anunciando hace un rato. David también David Arturo nos plantea, ¿consideran que hay algún tipo de conflicto intergeneracional que se ha dado o se ha fortalecido en el marco de la pandemia o también es en el marco de las movilizaciones sociales? Y María León plantea también otras formas de habitar la calle y la ciudad, ¿no? Lo que ha ocurrido en este escenario, como la posibilidad de habitar de una forma distinta las calles, la ciudad. Bueno, en general creo que por ahí van las conversaciones. Insisto, después del receso vamos a tener un tiempo largo para seguir haciendo planteamientos, incluso a viva voz, si no los quieren hacer en el chat.
Hay en el chat también la posibilidad de esto que está sucediendo en este momento. María y Rita están poniendo los enlaces a nuevos recursos, a otros recursos que están ahí también ya vinculados en la web. Entonces eso creo que también es un espacio importante. Yo, digamos, quiero dejar aquí en este punto para que hagamos este receso y que les demos un poquito de respiro también a Alfredo, a Rita y a Omar para volver a este otro escenario de conversación en el que los y las animo a seguir haciendo sus comentarios, haciendo sus planteamientos para animar esta conversación. Les propongo entonces que dejemos cerradas las cámaras y los micrófonos por 15 minutos y que a las 10:30 retomemos para seguir con esta conversación. Les agradezco mucho a todos y todas por sus planteamientos, a Alfredo y a Omar por sus planteamientos y a ti, Rita, también por el planteamiento que nos han hecho, y nos vemos en 15 minutos para seguir conversando. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias.